Rosa solo quería dormir 5 minutos. No sabía que acababa de subir al auto de un millonario. Llevaba 17 horas de pie y ya no pensaba con claridad. A esa hora, su cuerpo no estaba cansado, estaba roto. Los pies le ardían dentro de los zapatos negros que había comprado de segunda mano en la Lagunilla, unos tacones modestos, medio número más chicos, porque eso era lo único que había podido pagar y, aún así, le habían parecido una compra sensata. En la mañana todavía le apretaban. Para la noche ya sentía que le habían arrancado la piel. Rosa Delgado salió por la puerta trasera de la estancia del Valle con el delantal doblado bajo el brazo y la cabeza pesada, como si alguien le hubiera llenado el cráneo de algodón mojado. Tenía 23 años, aunque ese día parecía haber vivido varios más. Había llegado a Ciudad de México que hacía poco desde Puebla, con una maleta gastada, algunas mudas de ropa y la idea tosuda de que trabajando duro podría aguantar cualquier cosa. La realidad le había dado un golpe limpio en la cara. La ciudad no perdonaba a nadie que no tuviera contactos, dinero o una familia que pudiera sostenerlo mientras encontraba su lugar. Ella no tenía nada de eso. Trabajaba en uno de los restaurantes más exclusivos de Polanco, un lugar al que la mayoría de la gente entraba con reservas hechas con semanas de anticipación y salía hablando del vino, del chef o del precio. Rosa solo veía las mesas llenas, las copas brillando bajo las luces tenues, los manteles blancos impecables y a los clientes que apenas la miraban. Para ellos era parte del mobiliario. Una mesera más. Un par de manos que llevaban platos, recogían cubiertos y sonreían aunque ya no tuviera fuerzas ni para sostener la sonrisa. A media tarde, cuando pensó que por fin iba a poder quitarse el uniforme y sentarse 5 minutos, el gerente Vegas la había detenido con esa forma seca de hablar que no dejaba espacio para rechazarlo. Mariana se enfermó, le dijo. Necesito que cubras la noche. Rosa había sentido el golpe en el estómago antes de responder. Venía desde las 6 de la mañana. Había limpiado mesas, llevado pedidos, cambiado manteles manchados de vino y corrido de un lado a otro sin sentarse casi nada. Cuando escuchó la orden, lo primero que pensó fue que no podía. Lo segundo, que decirlo en voz alta no serviría de nada. Villegas no le estaba pidiendo un favor, le estaba recordando quién tenía el poder. Rosa intentó explicarle que estaba agotada, que le dolían las piernas, que apenas se sostenía, pero la mirada del gerente le dejó claro todo antes de que terminara la frase. Si se negaba, podía empezar a buscar otro trabajo desde esa misma noche. Así que asintió. Claro, señor Villegas, dijo, con la garganta cerrada. Él apenas movió la cabeza y siguió caminando como si nada. A ella le quedó la rabia atorada en el pecho, mezclada con una humillación tan vieja y tan conocida que ya no sabía cómo nombrarla. Tenía que aceptar lo que fuera. Debía mandar dinero a Puebla para ayudar a su madre. La insulina era cara. Los gastos no esperaban. No había margen para hacérsela digna. Don Juan la encontró así, apoyada un momento contra la pared del vestidor, respirando hondo para no llorar. El viejo cocinero llevaba más de 20 años trabajando en el restaurante. Tenía las manos ásperas, el pelo gris y esa calma rara de la gente que ha visto demasiado como para impresionarse por cualquier cosa. Era de los pocos que trataban a Rosa como una persona y no como un recurso desechable. Te obligaron a quedarte, dijo él, sin preguntar. Rosa bajó la vista y asintió. No quería sonar débil, pero estaba tan cansada que ya ni fingir podía. Necesito el trabajo, don Juan murmuró. No me puedo dar el lujo de perderlo. El hombre soltó un suspiro y la miró con una mezcla de pena y rabia contenida. Lo sé, hija. Por eso no te digo que te rebeles. Pero cuando termines, yo te llevo a tu casa. Rosa sintió un alivio pequeño. Apenas una grieta en toda esa presión. Don Juan hacía esas cosas sin hacer ruido. Le explicaba cómo usar la cafetera cuando llegó, le avisaba cuando Villegas andaba de malas, le alcanzaba agua cuando la veía pálida y más de una vez le había dado aventón en su viejo auto para que no gastara en transporte.
Gracias, don Juan, dijo ella. No me agradezcas nada. Ve a terminar tu turno. Rosa se acomodó el cabello, se alisó falda del uniforme y volvió al salón. Adentro el contraste seguía siendo brutal. La estancia del valle parecía otro mundo. Pisos de mármol, lámparas elegantes, espejos discretos, arreglos de flores frescas en cada esquina. Todo olía a comida cara, a vino bueno, a dinero sin esfuerzo. Rosa caminaba entre las mesas con la espalda recta y la cabeza inclinada, como le habían enseñado, mientras escuchaba a los clientes hablar de viajes, negocios, inversiones y cenas a las que llegaban tarde porque tenían demasiadas cosas importantes que hacer. Ella pensó, más de una vez, que no pertenecía a ese lugar ni por accidente, y aún así ahí estaba, sirviendo platos que jamás podría pagar. El turno de la noche se le hizo eterno. Cada vez que se agachaba, los pies le protestaban. Cada vez que tenía que sonreír, sentía que los músculos de la cara se le quebraban por dentro. En algún momento dejó de contar las horas. Solo seguía por inercia. Cuando al fin llegó el cierre, el cuerpo ya no le respondía con normalidad. Caminaba lento, casi arrastrando los pasos, con un cansancio tan profundo que le nublaba los pensamientos. El vestidor olía a tela húmeda, a desinfectante barato y a fatiga. Rosa colgó el delantal dentro de su casillero y se quedó quieta unos segundos, mirando la cerradura, como si el simple acto de guardarlo la fuera a dejar caer al piso. Don Juan apareció poco después. «Vámonos, mija», dijo suave. «Mi carro está afuera». Ella asintió sin levantar del todo la cara. No tenía energía ni para responder. Solo quería sentarse, o acostarse, o desaparecer 5 minutos en un lugar donde nadie le hablara, nadie le pidiera nada, nadie la empujara a seguir. Salieron por la puerta trasera del restaurante y cruzaron el estacionamiento de empleados. Era un espacio oscuro, mal iluminado, separado del área principal, donde los clientes dejaban sus coches impecables. Don Juan siempre estacionaba cerca de la salida, en su viejo Nissan gris, sencillo, gastado, pero confiable. Rosa lo sabía de memoria. Esa noche, sin embargo, su cabeza ya no estaba funcionando como debía. Vio un auto gris, vio una puerta trasera entreabierta, vio el reflejo tenue de una luz y asumió, sin pensar demasiado, que se trataba del coche de don Juan, abierto para que ella pudiera subir. «Gracias, don Juan», murmuró, y se dejó caer en el asiento trasero. El interior se sintió extraño al primer contacto, pero su mente estaba demasiado agotada para analizarlo. El asiento era más suave, el olor distinto. Había una limpieza impecable en el aire, un aroma a cuero y algo caro que Rosa no alcanzó a identificar. Todo eso pasó frente a ella como una imagen borrosa, sin importancia. Lo único que importaba era que podía recostarse. Apoyó la cabeza, cerró los ojos y soltó el aire como si llevara horas conteniéndolo. 5 minutos, se dijo. Solo 5. Fuera el estacionamiento seguía en silencio. Adentro, Rosa se hundió en un sueño tan rápido como si alguien le hubiera apagado el cuerpo. Ni siquiera sintió que el auto no era el de don Juan. Ni siquiera notó que el asiento tenía otra forma, que el espacio era más amplio, que había detalles demasiado finos para pertenecer a un cocinero con un salario modesto. Su cansancio era más fuerte que cualquier señal. No escuchó pasos. No oyó la puerta del restaurante abrirse otra vez. No supo que, a pocos metros de ella, un hombre volvía del salón principal con la misma intención de siempre: irse a casa, quitarse el saco y olvidarse de una noche larga y aburrida. Mardone Martins había pasado varias horas sentado en una cena de negocios que no quería. Tenía 37 años, una fortuna enorme y una costumbre casi irritante de moverse sin ostentación, como si el dinero fuera algo que se llevaba en silencio. Había heredado buena parte de su patrimonio, sí, pero también lo había multiplicado con decisiones inteligentes, inversiones precisas y una disciplina que mucha gente confundía con frialdad. No le gustaban los reflectores. No necesitaba demostrar nada. Esa noche solo quería llegar a su departamento, soltar la corbata y descansar.
Caminó hacia su auto con las llaves en la mano, medio distraído, pensando en la ducha, en el whisky que quizás se serviría después y en el silencio que por fin tendría. El estacionamiento estaba casi vacío. Solo quedaban unos pocos coches y las luces blancas de seguridad, pálidas y frías, iluminando el asfalto. Entonces notó algo. La puerta trasera de su BMW estaba abierta. Se detuvo en seco. Frunció el ceño porque él estaba seguro de haberlo cerrado. Siempre lo hacía. Era meticuloso con esas cosas. Miró alrededor por pura costumbre, buscando algún movimiento raro, alguna señal de que alguien hubiera intentado meterse. Pero todos seguía igual. Silencio. Ningún guardia corriendo, ninguna alarma sonando. Se acercó con cautela, abrió la puerta por completo y se quedó inmóvil. Dentro, en el asiento trasero, había una mujer dormida. Llevaba el uniforme de mesera del restaurante, el cabello castaño recogido de cualquier manera, algunos mechones sueltos pegados al rostro. Estaba encogida sobre sí misma, con una mano bajo la mejilla y la otra sobre el asiento, respirando con tanta profundidad que parecía hundida en un sueño brutal, pesadísimo. Mardone no dijo nada. La observó un instante más de lo prudente, intentando entender qué hacía ahí, cómo había llegado. Su primer impulso fue despertarla. El segundo, llamar al restaurante y pedir una explicación. Pero algo lo frenó. Quizá fue la expresión de agotamiento total en su cara. Quizá fueron las ojeras marcadas, o la forma en que estaba acurrucada, como alguien que llevaba demasiado tiempo sosteniéndose sola. También vio sus zapatos, viejos, demasiado pequeños, por lo que la posición de sus pies delataba, y entendió de golpe que no se trataba de una broma ni de un error ingenuo sin consecuencias. Esa chica estaba reventada. Mardone cerró la puerta despacio, caminó hacia el otro lado y se quedó un momento con la mano apoyada en el techo del auto, mirando al interior a través del vidrio. No sabía quién era, no sabía por qué se había subido ahí, pero sí supo algo con claridad. Despertarla a las malas sería cruel, y por alguna razón que todavía no entendía, no se salió ser cruel. Se quedó parado unos segundos más, con la llave en la mano, oyendo apenas el sonido lejano de la calle. Luego, muy despacio, abrió la puerta del conductor y se sentó al volante. A través del espejo retrovisor la vio otra vez. Seguía dormida, ni un movimiento, ni una sospecha. Él exhaló con lentitud, como si estuviera entrando en un problema que no había pedido. Y quizá eso era justo lo que ocurría. El auto seguía ahí, el estacionamiento seguía vacío, pero algo en esa noche ya no estaba del todo en su sitio. Y mientras Rosa dormía sin saberlo, tan agotada que ni siquiera percibía el peligro ni el lujo que la rodeaban, Mardone se quedó mirando hacia atrás, con la extraña certeza de que había encontrado a una desconocida en su coche, y que nada de lo que siguiera sería sencillo. Él podía despertarla y volver a su rutina. En cambio, eligió llevarla a casa. Mardone se quedó mirando a la mujer dormida en el asiento trasero de su auto, como si la escena tuviera que explicar sola por qué, de pronto, el mundo se había vuelto raro. No la conocía, no sabía su nombre, solo veía un cuerpo pequeño vencido por el cansancio, la cabeza ladeada contra la portezuela, el cabello castaño desordenado, los labios entreabiertos por una respiración lenta y pesada. Había algo profundamente humano en esa forma de dormir, algo que no combinaba con el asiento de cuero, con el silencio del estacionamiento, con la noche limpia de Polanco. Cerró la puerta con cuidado, sin hacer ruido. Por un instante pensó en irse, dejarla ahí, llamar a seguridad y pedir que se encargaran del problema. Era lo lógico, era lo más sensato, pero no se movió. Miró de nuevo a través del cristal y vio los zapatos de la muchacha, demasiado gastados, demasiado chicos para sus pies. Vio también las manos, una apoyada sobre la falda del uniforme, la otra caída con la debilidad de alguien que ya no tenía fuerzas para sostener nada. Y entendió algo que no necesitaba palabras. Aquella chica no se había subido a su coche por descuido, se había subido porque ya no podía más.
Mardone dejó escapar el aire despacio. A su espalda el restaurante estaba casi a oscuras. Delante de él, su vida ordenada, limpia, controlada, acababa de chocar con una desconocida agotada hasta los huesos. Sacó el teléfono y buscó el número de la estancia del Valle. No llamó al guardia ni al gerente primero. Marcó directo al restaurante porque quería saber quién era ella antes de decidir cualquier cosa. Contestaron después de varios tonos, con una voz masculina, cansada, de esas que ya no esperan buenas noticias a esa hora. Bueno, buenas noches, dijo Mardone, bajando instintivamente la voz. Disculpe la hora. Tengo una situación un poco extraña. Una de sus meseras está dormida en mi auto. Hubo un silencio corto, luego otro más largo. Del otro lado parecía moverse alguien, como si acabaran de enderezarse en una silla. ¿Cómo dijo? Está dormida. Se subió por error a mi coche cuando salía del estacionamiento. ¿Una mesera?, preguntó la voz, ya más alerta. Cabello castaño, uniforme negro y blanco. Sí. Otra pausa. Esta vez sonó como preocupación real. Entonces, es Rosa. Mardone frunció apenas el ceño. ¿Rosa Delgado? Sí, señor Rosa Delgado. ¿Está bien? Sí. Está dormida. ¿Dónde está usted? En el estacionamiento subterráneo de mi edificio. Rosa solo quería dormir 5 minutos. No sabía que acababa de subir al auto de un millonario. Llevaba 17 horas de pie y ya no pensaba con claridad. A esa hora, su cuerpo no estaba cansado. Estaba roto. Los pies le ardían dentro de los zapatos negros que había comprado de segunda mano en la Lagunilla, unos tacones modestos, medio número más chicos, porque eso era lo único que había podido pagar y, aún así, le habían parecido una compra sensata. En la mañana todavía le apretaban. Para la noche ya sentía que le habían arrancado la piel. Rosa Delgado salió por la puerta trasera de la estancia del Valle con el delantal doblado bajo el brazo y la cabeza pesada, como si alguien le hubiera llenado el cráneo de algodón mojado. Tenía 23 años, aunque ese día parecía haber vivido varios más. Había llegado a Ciudad de México que hacía poco desde Puebla, con una maleta gastada, algunas mudas de ropa y la idea tosuda de que trabajando duro podría aguantar cualquier cosa. La realidad le había dado un golpe limpio en la cara. La ciudad no perdonaba a nadie que no tuviera contactos, dinero o una familia que pudiera sostenerlo mientras encontraba su lugar. Ella no tenía nada de eso. Trabajaba en uno de los restaurantes más exclusivos de Polanco, un lugar al que la mayoría de la gente entraba con reservas hechas con semanas de anticipación y salía hablando del vino, del chef o del precio. Rosa solo veía las mesas llenas, las copas brillando bajo las luces tenues, los manteles blancos impecables y a los clientes que apenas la miraban. Para ellos era parte del mobiliario. Una mesera más. Un par de manos que llevaban platos, recogían cubiertos y sonreían aunque ya no tuviera fuerzas ni para sostener la sonrisa. A media tarde, cuando pensó que por fin iba a poder quitarse el uniforme y sentarse 5 minutos, el gerente Vegas la había detenido con esa forma seca de hablar que no dejaba espacio para rechazarlo. Mariana se enfermó, le dijo. Necesito que cubras la noche. Rosa había sentido el golpe en el estómago antes de responder. Venía desde las 6 de la mañana. Había limpiado mesas, llevado pedidos, cambiado manteles manchados de vino y corrido de un lado a otro sin sentarse casi nada. Cuando escuchó la orden, lo primero que pensó fue que no podía. Lo segundo, que decirlo en voz alta no serviría de nada. Villegas no le estaba pidiendo un favor, le estaba recordando quién tenía el poder. Rosa intentó explicarle que estaba agotada, que le dolían las piernas, que apenas se sostenía, pero la mirada del gerente le dejó claro todo antes de que terminara la frase. Si se negaba, podía empezar a buscar otro trabajo desde esa misma noche. Así que asintió. Claro, señor Villegas, dijo, con la garganta cerrada. Él apenas movió la cabeza y siguió caminando como si nada. A ella le quedó la rabia atorada en el pecho, mezclada con una humillación tan vieja y tan conocida que ya no sabía cómo nombrarla. Tenía que aceptar lo que fuera.
Debía mandar dinero a Puebla para ayudar a su madre. La insulina era cara. Los gastos no esperaban. No había margen para hacérsela digna. Don Juan la encontró así, apoyada un momento contra la pared del vestidor, respirando hondo para no llorar. El viejo cocinero llevaba más de 20 años trabajando en el restaurante. Tenía las manos ásperas, el pelo gris y esa calma rara de la gente que ha visto demasiado como para impresionarse por cualquier cosa. Era de los pocos que trataban a Rosa como una persona y no como un recurso desechable. «Te obligaron a quedarte», dijo él, sin preguntar. Rosa bajó la vista y asintió. No quería sonar débil, pero estaba tan cansada que ya ni fingir podía. «Necesito el trabajo», don Juan murmuró. «No me puedo dar el lujo de perderlo». El hombre soltó un suspiro y la miró con una mezcla de pena y rabia contenida. «Lo sé, hija. Por eso no te digo que te rebeles. Pero cuando termines, yo te llevo a tu casa». Rosa sintió un alivio pequeño. Apenas una grieta en toda esa presión. Don Juan hacía esas cosas sin hacer ruido. Le explicaba cómo usar la cafetera cuando llegó, le avisaba cuando Villegas andaba de malas, le alcanzaba agua cuando la veía pálida y más de una vez le había dado aventón en su viejo auto para que no gastara en transporte. «Gracias, don Juan», dijo ella. «No me agradezcas nada. Ve a terminar tu turno». Rosa se acomodó el cabello, se alisó falda del uniforme y volvió al salón. Adentro el contraste seguía siendo brutal. La estancia del valle parecía otro mundo. Pisos de mármol, lámparas elegantes, espejos discretos, arreglos de flores frescas en cada esquina. Todo olía a comida cara, a vino bueno, a dinero sin esfuerzo. Rosa caminaba entre las mesas con la espalda recta y la cabeza inclinada, como le habían enseñado, mientras escuchaba a los clientes hablar de viajes, negocios, inversiones y cenas a las que llegaban tarde porque tenían demasiadas cosas importantes que hacer. Ella pensó, más de una vez, que no pertenecía a ese lugar ni por accidente, y aún así ahí estaba, sirviendo platos que jamás podría pagar. El turno de la noche se le hizo eterno. Cada vez que se agachaba, los pies le protestaban. Cada vez que tenía que sonreír, sentía que los músculos de la cara se le quebraban por dentro. En algún momento dejó de contar las horas. Solo seguía por inercia. Cuando al fin llegó el cierre, el cuerpo ya no le respondía con normalidad. Caminaba lento, casi arrastrando los pasos, con un cansancio tan profundo que le nublaba los pensamientos. El vestidor olía a tela húmeda, a desinfectante barato y a fatiga. Rosa colgó el delantal dentro de su casillero y se quedó quieta unos segundos, mirando la cerradura, como si el simple acto de guardarlo la fuera a dejar caer al piso. Don Juan apareció poco después. «Vámonos, mija», dijo suave. «Mi carro está afuera». Ella asintió sin levantar del todo la cara. No tenía energía ni para responder. Solo quería sentarse, o acostarse, o desaparecer 5 minutos en un lugar donde nadie le hablara, nadie le pidiera nada, nadie la empujara a seguir. Salieron por la puerta trasera del restaurante y cruzaron el estacionamiento de empleados. Era un espacio oscuro, mal iluminado, separado del área principal, donde los clientes dejaban sus coches impecables. Don Juan siempre estacionaba cerca de la salida, en su viejo Nissan gris, sencillo, gastado, pero confiable. Rosa lo sabía de memoria. Esa noche, sin embargo, su cabeza ya no estaba funcionando como debía. Vio un auto gris, vio una puerta trasera entreabierta, vio el reflejo tenue de una luz y asumió, sin pensar demasiado, que se trataba del coche de don Juan, abierto para que ella pudiera subir. «Gracias, don Juan», murmuró, y se dejó caer en el asiento trasero. El interior se sintió extraño al primer contacto, pero su mente estaba demasiado agotada para analizarlo. El asiento era más suave, el olor distinto. Había una limpieza impecable en el aire, un aroma a cuero y algo caro que Rosa no alcanzó a identificar. Todo eso pasó frente a ella como una imagen borrosa, sin importancia. Lo único que importaba era que podía recostarse. Apoyó la cabeza, cerró los ojos y soltó el aire como si llevara horas conteniéndolo. 5 minutos, se dijo.
Solo 5. Fuera el estacionamiento seguía en silencio. Adentro, Rosa se hundió en un sueño tan rápido como si alguien le hubiera apagado el cuerpo. Ni siquiera sintió que el auto no era el de don Juan. Ni siquiera notó que el asiento tenía otra forma, que el espacio era más amplio, que había detalles demasiado finos para pertenecer a un cocinero con un salario modesto. Su cansancio era más fuerte que cualquier señal. No escuchó pasos. No oyó la puerta del restaurante abrirse otra vez. No supo que, a pocos metros de ella, un hombre volvía del salón principal con la misma intención de siempre: irse a casa, quitarse el saco y olvidarse de una noche larga y aburrida. Mardone Martins había pasado varias horas sentado en una cena de negocios que no quería. Tenía 37 años, una fortuna enorme y una costumbre casi irritante de moverse sin ostentación, como si el dinero fuera algo que se llevaba en silencio. Había heredado buena parte de su patrimonio, sí, pero también lo había multiplicado con decisiones inteligentes, inversiones precisas y una disciplina que mucha gente confundía con frialdad. No le gustaban los reflectores. No necesitaba demostrar nada. Esa noche solo quería llegar a su departamento, soltar la corbata y descansar. Caminó hacia su auto con las llaves en la mano, medio distraído, pensando en la ducha, en el whisky que quizás se serviría después y en el silencio que por fin tendría. El estacionamiento estaba casi vacío. Solo quedaban unos pocos coches y las luces blancas de seguridad, pálidas y frías, iluminando el asfalto. Entonces notó algo. La puerta trasera de su BMW estaba abierta. Se detuvo en seco. Frunció el ceño porque él estaba seguro de haberlo cerrado. Siempre lo hacía. Era meticuloso con esas cosas. Miró alrededor por pura costumbre, buscando algún movimiento raro, alguna señal de que alguien hubiera intentado meterse. Pero todos seguía igual. Silencio. Ningún guardia corriendo, ninguna alarma sonando. Se acercó con cautela, abrió la puerta por completo y se quedó inmóvil. Dentro, en el asiento trasero, había una mujer dormida. Llevaba el uniforme de mesera del restaurante, el cabello castaño recogido de cualquier manera, algunos mechones sueltos pegados al rostro. Estaba encogida sobre sí misma, con una mano bajo la mejilla y la otra sobre el asiento, respirando con tanta profundidad que parecía hundida en un sueño brutal, pesadísimo. Mardone no dijo nada. La observó un instante más de lo prudente, intentando entender qué hacía ahí, cómo había llegado. Su primer impulso fue despertarla. El segundo, llamar al restaurante y pedir una explicación. Pero algo lo frenó. Quizá fue la expresión de agotamiento total en su cara. Quizá fueron las ojeras marcadas, o la forma en que estaba acurrucada, como alguien que llevaba demasiado tiempo sosteniéndose sola. También vio sus zapatos, viejos, demasiado pequeños, por lo que la posición de sus pies delataba, y entendió de golpe que no se trataba de una broma ni de un error ingenuo sin consecuencias. Esa chica estaba reventada. Mardone cerró la puerta despacio, caminó hacia el otro lado y se quedó un momento con la mano apoyada en el techo del auto, mirando al interior a través del vidrio. No sabía quién era, no sabía por qué se había subido ahí, pero sí supo algo con claridad. Despertarla a las malas sería cruel, y por alguna razón que todavía no entendía, no se salió ser cruel. Se quedó parado unos segundos más, con la llave en la mano, oyendo apenas el sonido lejano de la calle. Luego, muy despacio, abrió la puerta del conductor y se sentó al volante. A través del espejo retrovisor la vio otra vez. Seguía dormida, ni un movimiento, ni una sospecha. Él exhaló con lentitud, como si estuviera entrando en un problema que no había pedido. Y quizá eso era justo lo que ocurría. El auto seguía ahí, el estacionamiento seguía vacío, pero algo en esa noche ya no estaba del todo en su sitio. Y mientras Rosa dormía sin saberlo, tan agotada que ni siquiera percibía el peligro ni el lujo que la rodeaban, Mardone se quedó mirando hacia atrás, con la extraña certeza de que había encontrado a una desconocida en su coche, y que nada de lo que siguiera sería sencillo.
Él podía despertarla y volver a su rutina. En cambio, eligió llevarla a casa. Mardone se quedó mirando a la mujer dormida en el asiento trasero de su auto, como si la escena tuviera que explicar sola por qué, de pronto, el mundo se había vuelto raro. No la conocía, no sabía su nombre, solo veía un cuerpo pequeño vencido por el cansancio, la cabeza ladeada contra la portezuela, el cabello castaño desordenado, los labios entreabiertos por una respiración lenta y pesada. Había algo profundamente humano en esa forma de dormir, algo que no combinaba con el asiento de cuero, con el silencio del estacionamiento, con la noche limpia de Polanco. Cerró la puerta con cuidado, sin hacer ruido. Por un instante pensó en irse, dejarla ahí, llamar a seguridad y pedir que se encargaran del problema. Era lo lógico, era lo más sensato, pero no se movió. Miró de nuevo a través del cristal y vio los zapatos de la muchacha, demasiado gastados, demasiado chicos para sus pies. Vio también las manos, una apoyada sobre la falda del uniforme, la otra caída con la debilidad de alguien que ya no tenía fuerzas para sostener nada. Y entendió algo que no necesitaba palabras. Aquella chica no se había subido a su coche por descuido, se había subido porque ya no podía más. Mardone dejó escapar el aire despacio. A su espalda el restaurante estaba casi a oscuras. Delante de él, su vida ordenada, limpia, controlada, acababa de chocar con una desconocida agotada hasta los huesos. Sacó el teléfono y buscó el número de la estancia del Valle. No llamó al guardia ni al gerente primero. Marcó directo al restaurante porque quería saber quién era ella antes de decidir cualquier cosa. Contestaron después de varios tonos, con una voz masculina, cansada, de esas que ya no esperan buenas noticias a esa hora. Bueno, buenas noches, dijo Mardone, bajando instintivamente la voz. Disculpe la hora. Tengo una situación un poco extraña. Una de sus meseras está dormida en mi auto. Hubo un silencio corto, luego otro más largo. Del otro lado parecía moverse alguien, como si acabaran de enderezarse en una silla. ¿Cómo dijo? Está dormida. Se subió por error a mi coche cuando salía del estacionamiento. ¿Una mesera?, preguntó la voz, ya más alerta. ¿Cabello castaño, uniforme negro y blanco? Sí. Otra pausa. Esta vez sonó como preocupación real. Entonces, es Rosa. Mardone frunció apenas el ceño. ¿Rosa Delgado? Sí, señor Rosa Delgado. ¿Está bien? Sí. Está dormida. ¿Dónde está usted? En el estacionamiento subterráneo de mi edificio. El hombre soltó un suspiro largo, cargado de algo entre alivio y cansancio. Perdone, señor. Soy Juan de cocina. Yo la iba a llevar a su casa, pero me retrasé unos minutos. Cuando salí, ya no la vi. Pensé que había tomado un taxi. Mardone apoyó la cadera en el borde del auto y observó de reojo la fila de vehículos vacíos. ¿Ella trabaja siempre a estas horas? Juan tardó en responder como si la pregunta le pesara. Hoy no solo fue tarde, hoy la dejaron doblar turno. ¿Doblar turno? Sí. Entró temprano. Ya llevaba muchas horas cuando el gerente le pidió que se quedara en la noche. Mariana se enfermó y nadie quiso cubrir. Rosa aceptó. Mardone apretó la mandíbula. ¿Cuántas horas lleva despierta? Juan soltó una risa seca, sin humor. Desde las 6 de la mañana, señor, y si no me equivoco, ya van más de 17. 17 horas. La cifra se le quedó dando vueltas en la cabeza. 17 horas de pie. 17 horas atendiendo mesas, corriendo entre manteles blancos, tragándose el cansancio para no perder el trabajo. 17 horas hasta quedarse tan vacía que confundió su BMW con el viejo Nissan de un cocinero. Mardone miró otra vez el auto. No parece estar en condiciones de volver sola a casa, dijo. No lo está, respondió Juan sin rodeos. La muchacha está agotada. Y no me gusta nada que ande sola así a estas horas. Mardone levantó una ceja, aunque el hombre no podía verlo. ¿Siempre la lleva usted? Cuando puedo. Ella no tiene dinero para andar gastando en taxi, y yo no voy a dejarla sola si puedo evitarlo. La forma en que lo dijo le produjo a Mardone una impresión incómoda. No sonaba a vigilancia. Sonaba a cuidado de verdad. Necesito saber dónde vive, dijo él. Juan dudó. No sé quién sea usted.
Mardone se pasó una mano por la nuca. No estaba acostumbrado a dar explicaciones, pero entendía la prudencia del otro. Mardone Martins, soy cliente del restaurante. Si quiere, puede preguntarle al gerente. Del otro lado hubo otro silencio. Después la voz de Juan bajó un poco, más seria. ¿La ha tratado bien? Todavía ni siquiera la he despertado. Eso pareció relajar un poco al cocinero. Entonces sí le creo algo bueno. A Rosa no le hace falta otro hombre que la asuste. Mardone soltó una exhalación breve. No tengo intención de asustarla. Más le vale. Había firmeza en esa respuesta, una lealtad antigua que Mardone respetó sin haber visto nunca el rostro de quien hablaba. Juan terminó dándole la dirección. Colonia Guerrero. Un tercer piso, una zona sencilla, lejos de donde Mardone imaginaba cualquier comodidad mínima. Tomó nota en el teléfono y sintió una punzada rara en el pecho al escuchar el barrio. No por desprecio, más bien por la certeza de que esa chica, después de 17 horas de trabajo, iba a tener que subir escaleras en ese estado para llegar a un cuarto pequeño, probablemente silencioso, probablemente solo. Gracias, Juan, dijo al final. La llevaré segura. Se lo agradezco. Colgaron. Mardone se quedó un segundo inmóvil con el teléfono todavía en la mano. Luego abrió la puerta del conductor, se sentó y antes de arrancar volvió la cabeza hacia el asiento trasero. Rosa seguía igual, ni un sobresalto, ni una sospecha. Dormía como si el cuerpo ya no le perteneciera del todo. No debería llevarla a ningún lado, pensó. Lo razonable era despertar a la chica, explicarle el error y dejar que se fuera con la dirección que le había dado el cocinero. Lo razonable era no meter a una desconocida en su vida, no moverla del sitio, no complicar una situación absurda con otra más absurda todavía. Pero también era absurdo dejarla así. Mardone encendió el motor en silencio. El BMW respondió con ese ronroneo casi imperceptible que siempre le había parecido una forma elegante de existir. Rosa no se movió. Él ajustó el espejo retrovisor para verla mejor y salió despacio del estacionamiento. Condujo sin prisa por las calles tranquilas de la ciudad. A esa hora, Polanco parecía otro lugar. Las luces de los edificios se reflejaban en el parabrisas y el asfalto brillaba todavía húmedo en algunos tramos. Mardone manejaba con ambas manos firmes en el volante, pero la cabeza no le acompañaba. Seguía pensando en las 17 horas, en la dirección de la Guerrero, en el tono de Juan, en las ampollas que seguramente tendría esa muchacha en los pies. Nunca había visto a alguien dormirse así, no por cansancio normal, sino por agotamiento de cuerpo entero. Como si el sueño no fuera descanso, sino una caída inevitable. Llegó a la conclusión más incómoda de la noche. Si la dejaba en la calle en ese estado, se sentiría como un idiota. Si la despertaba de golpe, también. Así que eligió una tercera opción, mucho más impulsiva de lo que le habría gustado admitir. La llevaría a su departamento, le daría una cama limpia, la dejaría dormir. Y al día siguiente, cuando tuviera la cabeza un poco más clara, le explicaría todo. Eso no cambiaba el hecho de que sonaba peligroso. Mientras manejaba hacia las lomas, Mardone notó que por primera vez en mucho tiempo no iba pensando en trabajo, ni en reuniones, ni en la expansión del siguiente proyecto. Iba pendiente de una desconocida que respiraba en la parte de atrás de su auto como si el mundo no hubiera sido amable con ella en meses. Cuando llegó al edificio, el guardia nocturno, Miguel, levantó la vista del acceso y frunció el ceño apenas vio que Mardone no bajaba de inmediato. ¿Todo bien, señor Martins? Mardone bajó el vidrio. Todo bien. Solo traigo a alguien que se quedó dormida. Miguel se inclinó un poco para mirar al interior y abrió los ojos de golpe. ¡Ah, caray! Es una amiga, mintió Mardone sin entusiasmo. Tuvo un día larguísimo. ¿Necesita ayuda para subirla? No, gracias. La respuesta le salió demasiado rápido, y Miguel le dirigió una mirada divertida que Mardone decidió ignorar. Afortunadamente, el guardia no dijo nada más. Se limitó a asentir con educación y abrirle el paso. Mardone estacionó en su lugar habitual del sótano.
Apagó el motor y se quedó un momento con las manos apoyadas sobre el volante. Respiró hondo, luego se giró hacia atrás. Bajo la luz tenue del estacionamiento subterráneo, Rosa se veía aún más joven. Tenía el rostro cansado, los pómulos un poco marcados, la boca seca. Había algo en ella que no combinaba con el lujo alrededor. No era solo la ropa, ni la postura encogida. Era otra cosa, una durez callada, como si su cuerpo estuviera acostumbrado a resistir más de lo que debía. Mardone abrió la puerta trasera con cuidado y la llamó muy suave, aunque sabía que no iba a despertar así como así. Nada. Entonces metió un brazo bajo sus piernas y otro detrás de su espalda. Rosa pesaba poco, menos de lo que esperaba. En cuanto la levantó, ella murmuró algo sin sentido y se acomodó contra él por puro instinto, buscando calor sin saberlo. Mardone se quedó quieto un segundo, sorprendido por el gesto, por la confianza involuntaria de un cuerpo dormido en los brazos de un extraño. No era buena idea pensar demasiado. La cargó hasta el elevador. Miguel desvió la mirada con una prudencia que delataba que había entendido más de lo que decía. El trayecto hasta el piso 12 fue silencioso. Rosa seguía hundida en el sueño, con la frente apoyada contra el hombro de Mardone y una mano aferrada, sin darse cuenta, al borde de su saco. Cuando abrió la puerta de su departamento, el lugar estaba a oscuras y en silencio. Solo dejó encendidas unas luces bajas del pasillo. El resto seguía en penumbra. Su departamento era amplio, sobrio, limpio en exceso, nada ostentoso. No tenía sentido llenar de cosas un lugar donde casi no pasaba tiempo. La habitación de huéspedes estaba lista en minutos. Una cama grande, sábanas claras, una mesa de noche, una lámpara discreta. Mardone la dejó sobre el colchón con una delicadeza casi involuntaria. Rosa se hundió en la cama con un suspiro largo, tan profundo que pareció dolerle menos estar ahí. Él se quedó mirándola un momento más, sin moverse. Tenía todavía los zapatos puestos, dudó. Después, con movimientos lentos, se arrodilló al borde de la cama y comenzó a quitárselos. Entonces vio las ampollas. Los talones estaban irritados, la piel abierta en varios puntos roja, lastimada por horas de presión y fricción. Mardone frunció el ceño. Había visto muchas cosas en su vida, pero aquel tipo de daño tenía una crudeza distinta. No era un golpe, no era una herida casual, era el resultado de aguantar demasiado. Se levantó y fue al baño contiguo, abrió el botiquín, rebuscó entre frascos, gasas y ungüentos hasta encontrar crema antibiótica y unas curitas limpias. Regresó a la habitación y trabajó con cuidado, limpiando la piel, aplicando la crema, cubriendo las zonas más reventadas con una paciencia casi extraña en él. Rosa no se movió, ni un gesto, ni un quejido. Dormía tan hondo que parecía imposible que el mundo la alcanzara. Cuando terminó, Mardone le cubrió las piernas con una manta ligera y dejó un vaso de agua sobre el buró. Antes de salir, miró de nuevo sus pies vendados y sintió una rabia extraña, dirigida no sabía bien contra quién. Contra Villegas, contra el restaurante, contra la costumbre de exprimir a alguien hasta quebrarlo y luego pedirle que sonría. Cerró la puerta sin hacer ruido y caminó hasta la sala. Allí se sirvió un whisky, aunque ya no tenía la misma prisa por beberlo. Se dejó caer en el sofá con el vaso en la mano y miró hacia el pasillo donde descansaba Rosa. La noche había cambiado por completo. Había empezado con una cena de negocios insoportable y terminaba con una mujer desconocida durmiendo en su casa, con los pies curados por él, como si eso fuera lo más normal del mundo. Le dio un sorbo al whisky, sintió el calor bajar lento por la garganta, y por primera vez en mucho tiempo no sintió la clase de vacío al que estaba acostumbrado. Sintió otra cosa, inquietud, sí, pero también una especie de atención nueva, como si algo lo hubiera sacado de la comodidad mecánica en la que llevaba años moviéndose. No era amor, todavía no, no era ni siquiera una certeza clara, era curiosidad, era preocupación. Era el reconocimiento de que esa chica estaba rota de cansancio y aún así seguía de pie por obligación.
y eso le molestó más de lo que quería admitir. Rosa despertó con una sensación lenta, incómoda, de que algo no estaba bien. La luz que entraba por la ventana era demasiado suave para ser la de su cuarto. El colchón demasiado cómodo, las sábanas olían a limpio, a un detergente caro que no reconocía. Intentó acomodarse y, antes de abrir los ojos del todo, supo que no estaba en casa. Se incorporó de golpe. El mareo le cruzó la cabeza como un latigazo. Miró alrededor con el corazón acelerado. La habitación era elegante, muy blanca, muy silenciosa. Había una mesa de noche, una lámpara moderna, un sillón cerca de la ventana. Nada de eso le resultaba familiar, y seguía con el uniforme puesto, arrugado, como si hubiera dormido sin terminar de salir del trabajo. A Rosa se le secó la boca. ¿Qué? Bajó la vista y vio que los zapatos ya no estaban. Sintió el vendaje en los talones. Se quedó helada. Alguien la había tocado mientras dormía. El cuerpo se le tensó entero. El miedo le subió por el pecho con una rapidez brutal. ¿Dónde estaba? ¿Quién la había traído? ¿Por qué le habían quitado los zapatos? Se movió demasiado rápido. El dolor en los pies le recordó lo mal que estaban y casi perdió el equilibrio al ponerse de pie. La puerta se abrió antes de que pudiera decidir qué hacer. Rosa se quedó inmóvil. Entró un hombre alto, de cabello oscuro, vestido con una camiseta sencilla y pantalón de pijama, cargando una bandeja con café, pan y fruta. Tenía el gesto sereno, pero al verla tan alerta se detuvo en seco, como si no quisiera invadir más de lo necesario. «Buenos días», dijo con voz suave. «Antes de que te asustes más, déjame explicarte». Rosa no respondió. Ni siquiera estaba segura de poder hacerlo. El hombre dejó la bandeja sobre la mesa de noche con movimientos tranquilos. «Soy Mardone Martins. Anoche te encontré dormida en mi auto». La frase tardó un segundo en caerle encima. El auto, el estacionamiento, la confusión. Don Juan. Rosa abrió los ojos todavía más. ¿Su auto? Sí, creo que lo confundiste con el de Don Juan. El nombre del cocinero Eufietu Ojireidu de memoria. El coche gris, la puerta abierta, el cansancio. Dios, yo no quería. Lo sé, dijo Mardone sin dejarla terminar. Llamé a Don Juan, me confirmó que estabas exhausta. Me dijo que hoy trabajaste 17 horas. Rosa tragó saliva. ¿Dónde estoy? En mi departamento. Te traje aquí porque no me pareció seguro dejarte sola en la Guerrero a esta hora. Y porque estabas tan cansada que no creí que pudieras ni llegar a tu edificio sin desmayarte. La escuchó respirar rápido, con desconfianza. ¿Y me trajo dormida a su casa? Sí. ¿Y me quitó los zapatos? Mardone sostuvo su mirada sin apartarse. Sí. Y te curé los pies, tenías ampollas abiertas, eso fue todo. Rosa no se movió. La parte de ella que aún seguía alerta quería correr. La otra, más cansada, solo quería sentarse y llorar. Ninguna de las dos sabía qué hacer con un hombre que hablaba así, con tanta calma, después de haber hecho algo tan absurdo. ¿Por qué?, preguntó ella al fin, en voz baja. ¿Por qué ayudarme así? Mardone se encogió apenas de hombros. Porque estabas mal. Porque alguien tenía que hacerlo. Eso no sonaba normal. Rosa lo miró buscando la trampa, buscando la intención escondida detrás de la amabilidad. No me creo eso, dijo, más dura de lo que quería sonar. La gente no hace cosas gratis. Mardone aceptó el golpe sin discutir. Tienes razón en desconfiar. No me conoces y yo hice algo que pudo asustarte. Pero si quieres, puedes comprobarlo con Don Juan. Tiene mi nombre. Sabe dónde estás. Sabe que no te hice nada. Rosa bajó la vista un segundo todavía en guardia. El teléfono estaba sobre el buró, junto al vaso de agua. Lo tomó con dedos temblorosos y vio varias llamadas perdidas de Don Juan. Eso la obligó a sentarse otra vez en la cama. Leyó un mensaje, luego otro. Mi hija te llamó un señor y me dijo que te encontró dormida en su auto. Dice que se llama Mardone Martins. Estoy preocupado. Contéstame cuando despiertes. Rosa llamó a Don Juan casi de inmediato. Él respondió al primer tono, con la voz hecha un nudo de alivio. «Rosa, ¿estás bien?» «Sí, creo que sí». Mardone estaba ahí, a unos pasos, sin intervenir. «¿Te trató bien?» Rosa lo miró otra vez.
Vio la bandeja, el agua, la distancia respetuosa con la que se mantenía. Vio, sobre todo, que no parecía disfrutar de su miedo. Sí, admitió al teléfono. Me trató bien. Del otro lado, don Juan soltó una risa mínima. Pues ya lo tengo medio aprobado. Aunque si te hubiera pasado algo, iba a buscar al millonario ese y le iba a partir la cara con una cuchara. Rosa soltó una risa breve, nerviosa, casi rota. No hacía falta, don Juan. Claro que hacía falta. Tú avisas si necesitas que vaya por ti. Estoy bien. De verdad. Cortó la llamada despacio y se quedó quieta mirando la pantalla apagada del celular. Mardone no se acercó. Esperó. Rosa se fijó entonces en lo peor y lo mejor al mismo tiempo. Él no había aprovechado la situación. No había intentado tocarla. No había hecho ningún movimiento indebido. No había invadido más de lo necesario. Eso no la dejaba tranquila del todo, pero sí empezaba a desarmar una parte de su pánico. ¿Qué hora es?, preguntó. Casi las 10. Dormí tanto, 11 horas. Rosa parpadeó. 11 horas. Hacía meses que no descansaba así. Debo irme al trabajo, dijo al instante, incorporándose con torpeza. Mi turno empieza en 1 hora. Mardone negó con la cabeza. No vas a ir hoy. Rosa se quedó mirándolo, incrédula. Perdón, llamé al restaurante. Hablé con el gerente Villegas. Le dije que no ibas a presentarte porque tienes los pies lastimados y necesitas descansar. La cara de Rosa cambió de color. No debió hacer eso. Sí debí. No, no lo entiende. Va a despedirme. No, Rosa. Él siguió con voz serena pero firme. Si lo intenta, entonces hablaré yo otra vez. Y si hace falta, hablaré con quien tenga que hablar. Rosa apretó los dedos sobre la sábana. Usted no puede ir por la vida arreglándome cosas. Mardone la observó con paciencia. Tal vez no. Pero sí puedo ayudar cuando veo algo injusto. Ella quería decirle que no necesitaba un salvador, que no aceptaba limosnas, que no quería deberle nada a un desconocido con un departamento bonito y un auto caro. Pero lo cierto era que sus pies dolían menos con las curitas puestas, que el agua estaba al alcance de la mano, que el olor del pan la hacía sentirse humana otra vez. Mardone tomó la bandeja y la dejó a su lado. Come algo primero. Después decides si me odias o si me dejas llevarte a tu casa. Rosa lo miró largo rato. No parecía un hombre improvisando una mentira. Tampoco parecía alguien acostumbrado a que le dijeran que no. Y sin embargo, ahí estaba, quieto, esperándola, sin insistir demasiado, sin invadirla, como si entendiera que con ella cualquier paso en falso podía romperlo todo. Rosa tomó el café con ambas manos. Estaba caliente. Olía bien. Después partió un pedazo de pan y se lo llevó a la boca. Mardone no dijo nada mientras comía. Solo permaneció cerca, en silencio, como si supiera que a veces eso era más útil que cualquier explicación. Y por primera vez desde que había abierto los ojos, Rosa dejó de sentirse como una presa. No estaba del todo segura de él, ni siquiera cerca, pero ya no veía en Mardone a un peligro claro. Y eso, en su mundo, ya era suficiente para empezar a bajar la guardia. Nadie le había preguntado a Rosa qué quería para ella. Mardone sí. La pregunta no se le borró de la cabeza en todo el camino de regreso a su cuarto. Iba sentada del lado del copiloto, con las manos juntas sobre el regazo y la mirada perdida en la ventana, viendo pasar la ciudad como si la estuviera mirando por primera vez. A un lado, Mardone manejaba con una calma que a ella le seguía pareciendo extraña. No se apresuraba. No llenaba el silencio con frases evasivas, solo iba ahí presente, como si de verdad estuviera dispuesto a llevarla a donde hiciera falta sin pedirle nada a cambio. Rosa apretó los dedos hasta que las uñas le marcaron la piel. No entendía qué era lo que más la inquietaba. Si el hecho de que él hubiera hablado con don Juan, si la forma en que le había curado los pies sin hacer un gesto de más, o la pregunta que le había hecho en su departamento con una naturalidad que desarmaba a cualquiera. ¿Qué quería ella, para sí misma? Nadie se lo había preguntado jamás. Su madre siempre le decía que aguantara un poco más, que ya vendrían tiempos mejores, que lo importante era ayudar en casa, mandar dinero, no meterse en problemas. En el restaurante,
Villegas solo quería que Rosa llegara puntual, sonriera y no diera guerra. Don Juan era el único que parecía verla como algo más que una muchacha útil, pero incluso él, por cariño, la trataba como a una niña que necesitaba protección. Nadie, nunca, le había abierto un espacio para imaginar una vida propia. Mardone se detuvo frente al edificio de la Guerrero y apagó el motor sin prisa. ¿Vas a decirme que piensas todo ese camino o prefieres guardártelo para luego?, preguntó con una media sonrisa. Rosa tardó un segundo en responder. Pienso que esto se siente raro. ¿Raro bueno o raro malo? Ella soltó una risa muy pequeña, casi sin ganas. Todavía no sé. Él asintió como si esa respuesta le bastara. Eso ya es algo. Bajaron del auto. Rosa abrió la puerta del edificio y subieron los 3 pisos en silencio, con sus pasos resonando contra las paredes gastadas. El pasillo olía a comida recalentada y humedad vieja, y a Rosa le dio un poco de vergüenza que él estuviera ahí, viendo el lugar donde vivía. No porque se sintiera culpable, sino porque de pronto le resultaba imposible fingir que no existían abismos entre su cuarto y el departamento amplio de Mardone. Cuando abrió la puerta, lo primero que vio fue la cama sin hacer, la mesa con una taza medio lavada, el pequeño refrigerador zumbando como siempre. No era un desastre, pero tampoco era el tipo de lugar que una persona visitaba con curiosidad. Era el lugar de alguien que apenas alcanzaba a sobrevivir. «Es muy pequeño», dijo Rosa. «Apenas entrar». Se odió un poco en cuanto lo dijo, porque sonó a disculpa. Mardone recorrió el espacio con la vista. No hubo lástima en sus ojos, ni incomodidad, ni ese gesto incómodo que la gente rica a veces ponía cuando quería fingir que no veía la pobreza. «Está limpio», dijo solamente. «Eso importa más que el tamaño». Rosa soltó el aire que no sabía que estaba reteniendo. Él se acercó a la ventana y miró hacia afuera sin invadirla. «¿Aquí vives sola?» «Sí. Bueno, a veces viene don Juan a dejarme comida cuando puede». Mardone volteó hacia ella. «Me cae bien don Juan. A mí me salvó más veces de las que puede contar». «No me sorprende». Hubo un silencio corto. Rosa se fue hacia el pequeño closet para cambiarse, pero antes de hacerlo se quedó parada con la mano en la puerta, dudando. «No sé si debería haber dejado que subieras», murmuró. «Probablemente no», dijo Mardone con honestidad. «Pero no vine para incomodarte. Vine porque te iba a dejar aquí si eso te hacía sentir mejor». Ella giró apenas el rostro. «¿Y tú qué ganas con todo esto?». Él no respondió enseguida. «No sé», dijo al final. «Pero si te soy sincero, quiero saber más de ti». Rosa sintió un calor incómodo en el pecho. No era la primera vez que un hombre le decía algo parecido, pero nunca sonaba así. No había insinuación fácil ni intención escondida. Era otra cosa, una curiosidad limpia, casi seria. Se cambió rápido, poniéndose un pantalón de mezclilla limpio y una blusa sencilla. Se recogió el cabello, volvió a salir y lo encontró todavía de pie junto a la ventana, ahora mirando una fotografía pegada en la pared. Era la de su mamá en Puebla, sosteniendo una canasta de fruta. «¿Es tu madre?», preguntó. Rosa asintió. «Vende fruta en el mercado. Toda su vida ha hecho ese parece a ti. Eso dicen». Mardone tomó la foto con cuidado, sin despegarla de la pared. «¿Le mandas dinero?». «Cada mes. Tiene diabetes. La insulina es cara». Él dejó la foto en su sitio. «¿Y tú?», preguntó. Rosa parpadeó. «¿Yo qué? ¿Qué quieres tú, Rosa?». La pregunta cayó entre ellos como algo frágil. Ella bajó la mirada. Le costó responder. «Mucho. Quiero terminar la preparatoria», dijo al fin. «Nunca la acabé. Me faltó poco, pero luego tuve que empezar a trabajar de tiempo completo». Y después encogió los hombros. Después todo se fue acomodando para que ya no pudiera volver. Mardone no interrumpió. «También quiero estudiar nutrición. Siempre me gustó eso. Cómo comer mejor, cómo cuidarse. Mi mamá se enferma mucho y a veces siento que si supiera más podría ayudarla mejor». La voz de Rosa se fue suavizando mientras hablaba, como si decirlo en voz alta la hiciera sentir un poco ridícula, un poco esperanzada y un poco expuesta.
Pero estudiar cuesta, y el tiempo y el transporte, y ni siquiera sé si podría aguantarlo. Sí podrías, dijo Mardone sin dudar. Ella lo miró con desconfianza. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque llevas meses aguantando cosas que a mucha gente la romperían en dos. Rosa bajó los ojos. Eso no significa que pueda con todo. No, concedió él, pero significa que tienes fuerza, y disciplina, y ganas de salir adelante. Eso vale muchísimo más que cualquier contacto o apellido. Las palabras le pegaron más hondo de lo que Rosa quiso admitir. Estuvo a punto de mirar hacia otro lado, pero él siguió hablando con una calma que la desarmaba. No te estoy ofreciendo caridad. Eso fue lo primero que pensé. Lo sé. Mardone se sentó en la única silla del cuarto, como si quisiera dejar claro que no iba a imponer su altura ni su presencia. Te estoy ofreciendo una inversión. Rosa frunció el ceño. ¿Una inversión? Sí. Yo pago tu preparatoria, y cuando termines, si quieres, seguimos con la universidad, o con un curso, o con lo que tú decidas. No porque me debas nada, sino porque quiero apostar por tu futuro. Ella lo observó como si estuviera intentando encontrar el truco escondido detrás de la frase. ¿Y usted qué gana? La forma en que dijo usted, casi por costumbre, hizo que Mardone sonriera apenas. Ganó yo saber que estoy haciendo algo que sí importa. Ganó verte cumplir lo que quieres. Y si te soy sincero, también gano la oportunidad de seguir conociéndote. Rosa tragó saliva. Eso suena demasiado bueno para ser verdad. Tal vez, admitió él, pero no por eso deja de ser real. La habitación quedó en silencio. Afuera sonó un perro ladrando. En el pasillo alguien cerró una puerta con fuerza. Dentro del cuarto, en cambio, todo parecía suspendido. Rosa se cruzó de brazos, tratando de recuperar algo de terreno. No me conoce tanto como para querer ayudarme así. No todavía. ¿Y si después se arrepiente? Mardone la miró con una seriedad tranquila. Entonces me arrepentiré por mis propias razones, pero no voy a castigarte por dudar. Con lo que has vivido, sería ingenuo de tu parte confiar de inmediato. Eso la descolocó más que cualquier declaración grandilocuente. No intentaba convencerla a la fuerza. No le pedía que se entregara. Le estaba dando espacio para elegir. Rosa se sentó al borde de la cama. Sintió de pronto el cansancio de los días anteriores, como si todo el cuerpo le recordara que llevaba demasiado tiempo funcionando al límite. Yo nunca pensé en algo así, confesó. Nunca pensé que alguien pudiera, no sé, preocuparse de esa manera. ¿De qué manera? Ella apretó los labios antes de hablar. De la manera en que usted me mira. Mardone se quedó quieto. ¿Cómo te miro? Rosa se arrepintió al instante de haber dicho algo tan claro. Bajó la vista, pero ya era tarde. Como si yo importara. Él no respondió de inmediato. Se limitó a sostenerla con la mirada, con una intensidad suave que a Rosa le aflojó algo por dentro. A ella le costaba entender cómo alguien podía verla así sin pedir nada a cambio, sin burlarse, sin jugar. Porque importas, dijo al fin, mucho más de lo que crees. Rosa sintió que la garganta se le cerraba. No quería llorar. Llorar era peligroso. Llorar significaba abrir una puerta que había mantenido cerrada durante años. Pero la frase se le quedó flotando en el pecho, quieta y caliente. Entonces alguien golpeó la puerta. Los dos se giraron al mismo tiempo. Rosa se tensó al instante. Debe ser don Juan, dijo. Abrió con una mezcla de alivio y vergüenza. El cocinero apareció en el umbral cargando bochotio bolsestico y una sonrisa cansada. Traía arroz, frijoles, tortillas recién compradas y un envase con pollo en salsa verde. Vine a ver si esta niña ya había comido algo, anunció. Y veo que no soy el único invitado. Mardone se levantó de inmediato. Don Juan, señor Mardone, se dieron la mano con una cordialidad que escondía algo más profundo. Respeto. Don Juan dejó la bolsa sobre la mesa y miró alrededor del cuarto, luego a Rosa, luego de nuevo a Mardone. Ya me imaginaba que los dos andaban haciéndose preguntas, dijo. Rosa se cruzó de brazos, medio avergonzada. ¿Así? ¿Cómo? Como si supieras algo que yo no. Don Juan soltó una risa corta. Mi hija,
Yo sé muchas cosas que tú todavía no quieres aceptar. Mardone se apartó un poco para dejar que don Juan se acomodara. El cocinero fue directo a la mesa, sacó los recipientes y empezó a acomodarlo todo como si estuviera en su propia casa. ¿Qué quiso decir con eso?, preguntó Rosa. Don Juan levantó una ceja. Pues que ese hombre te mira con cara de perder la cabeza y tú me la andas jugando de valiente. Rosa sintió calor en las mejillas. Don Juan, ¿qué? ¿Ya no puedo decir la verdad? Mardone soltó una risa baja casi incrédula y se sentó en el borde de la cama. No necesita salvarme de nada, don Juan. No, claro que no, respondió el cocinero con ironía. Usted solo se mete solo en problemas. Rosa miró de uno a otro, sin saber si debía sonreír o esconderse debajo de la cama. El olor de la comida llenó el cuarto, cálido y sencillo. Por un momento, el espacio pequeño dejó de sentirse miserable. Se sintió habitado, vivo. Comieron en la mesa plegable con vasos desechables y servilletas de papel. Don Juan no dejó de hablar en todo el rato. Contó cosas del restaurante, criticó la forma en que Villegas trataba al personal, recordó viejas historias de cocina y, de vez en cuando, miró a Rosa con la ternura de quien la había visto crecer en silencio. No me gusta cómo ese gerente te pone a correr como si fueras máquina, dijo de pronto, sin rodeos. Ayer me tuve que meter para que no te siguieran cargando turnos. Rosa alzó la vista. ¿Qué hiciste? Don Juan hizo un gesto despreocupado. Le dije a Villegas que si seguía apretándote así, yo mismo iba a hablar con el dueño. Y creen, a los jefes no les gusta que un cocinero viejo empiece a hacer preguntas. Mardone dejó el vaso en la mesa. Yo también hablé con él esta mañana. Rosa giró la cabeza. ¿Qué? No te lo había dicho porque primero quería ver cómo estabas. Pero le marqué al restaurante. Le dije que no aceptaba que te dejaran doblar turnos sin descanso, y que si seguían haciéndolo, iba a elevar la queja al dueño. También le dejé claro que ya no iba a permitir que te trataran como reemplazo de nadie. Rosa se quedó mirándolo, sin palabras. ¿Por qué hizo eso sin decirme? Porque estabas dormida, respondió él con sencillez. Y porque no pienso quedarme viendo cómo te rompen el cuerpo por un sueldo miserable. Ella bajó la vista, todavía procesándolo. Villegas se va a enojar. Probablemente, dijo don Juan, pero ya era hora de que alguien le parara el carro. Rosa dejó la tortilla a medio camino. ¿Y si me despiden? Mardone apoyó los codos en la mesa. Entonces buscamos otra cosa. No hables como si fuera tan fácil. No es fácil, dijo él, pero tampoco es el fin del mundo. Don Juan le dio un sorbo al agua y los observó a los dos con una sonrisa peligrosa. La muchacha está empezando a confiar en usted, señor Martins. No arruine eso. Mardone sostuvo la mirada del cocinero. No tengo intención de arruinar nada. La forma en que lo dijo hizo que Rosa levantara la vista. Había algo firme ahí, algo que no era solo deseo de ayudar, algo que empezaba a parecer compromiso. Después de comer, don Juan se quedó un rato más hablando con Rosa sobre la preparatoria nocturna que había oído mencionar en el restaurante. Le contó que un sobrino suyo había estudiado así durante años, trabajando de día y estudiando de noche, y que no era imposible, solo pesado. Pesado ya sabes que sí lo es, dijo Rosa con una sonrisa cansada. Entonces estás preparada, replicó don Juan. Cuando se fue, el cuarto volvió a quedarse en silencio. Pero ya no era un silencio tenso. Era uno de esos silencios raros que aparecen cuando entre dos personas ya no hace falta hablar para llenar el aire. Mardone recogió los vasos vacíos y los llevó a la pequeña esquina de la basura. Rosa se quedó sentada en la cama, viendo cómo se movía por su cuarto con una naturalidad que le resultaba peligrosa. Peligrosa porque empezaba a sentirse bien. Peligrosa porque comenzaba a parecer normal. ¿De verdad hablabas en serio?, preguntó ella al fin. Él se giró. ¿Sobre qué? Sobre la escuela, sobre ayudarme. Mardone volvió a sentarse frente a ella. Sí, ¿no te parece demasiado? O sea, somos prácticamente extraños. Ya no tanto. Rosa bajó la cabeza y se rió por lo bajo. Eso fue rápido, no tan rápido como lo que siento. La frase cayó suave.
pero no por eso menos fuerte. Rosa alzó la vista de inmediato. Mardone no apartó los ojos. No parecía arrepentido de haberlo dicho. Solo serio, cansado de ocultarlo. ¿Qué sientes?, preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta y le daba miedo oírla. Él se tomó un momento. No parecía querer decirlo a la ligera. Que cuando no te veo, te busco con la mirada. Que cuando estás cansada, me dan ganas de pelearme con medio mundo. Que me importa más tu voz de lo que debería importarme. Y que llevo semanas intentando convencerme de que esto solo es interés, o curiosidad, o una especie de impulso absurdo. Pero ya no me lo creo. Rosa sintió que el corazón se le desordenaba. No era la primera vez que se sentía observada, pero nunca así. Nunca con una mezcla tan extraña de respeto, cuidado y algo más hondo, más peligroso. Mardone. No tienes que decir nada, la interrumpió él con suavidad. Solo necesitaba que supieras que no estoy jugando contigo. Ella bajó la mirada a sus manos. Tenía los dedos entrelazados con tanta fuerza que se le habían puesto blancos. Yo tampoco, murmuró. ¿Tampoco qué? Rosa respiró hondo. Tampoco estoy jugando. Él se quedó inmóvil. Lo que pasa, continuó ella, y la voz le salió más baja de lo que quería, es que no sé cómo se hace esto. No sé cómo dejar que alguien se acerque sin esperar que se vaya después. No sé cómo creer que algo bueno puede quedarse. Mardone no se movió como si temiera romper el momento. No tienes que saberlo todo hoy, ya lo sé, pero igual me da miedo. A mí también. Rosa levantó la cabeza sorprendida. ¿A usted? Sí, dijo él, sin sonreír. Me da miedo que un día me digas que te estás cansando de mí. Me da miedo meter la pata. Me da miedo hacerte daño sin querer. Y me da miedo que cuando veas todo lo que puedo ofrecerte, pienses que solo estoy comprando una oportunidad. Rosa tragó saliva. Aquella confesión lo hacía menos lejano, menos intocable, más humano, más vulnerable. No se puede comprar lo que me está pasando, dijo ella al fin. Mardone la miró con una intensidad nueva. No, se hizo un silencio que esta vez ya no pesaba, flotaba. Rosa apoyó las manos sobre la colcha y se inclinó un poco hacia él. Yo, no sé exactamente qué siento, admitió, pero cuando no está lo extraño, y cuando llega, se me pone todo raro aquí adentro. Se tocó el pecho con los dedos, y me gusta cuando me mira como si yo fuera suficiente. Mardone cerró los ojos apenas, como si esa frase le hubiera dolido de la forma más dulce posible. Lo eres. Ella lo sostuvo la mirada. El cuarto, pequeño y mal pintado, parecía demasiado estrecho para lo que estaba ocurriendo entre los dos. Creo que me estoy enamorando de usted, dijo Rosa por fin, casi en un susurro, como si pronunciarlo muy alto pudiera romperlo. Mardone no respondió enseguida. La miró con una mezcla de sorpresa y alivio que la hizo temblar. Creo que yo ya lo estaba, dijo él. Rosa soltó una risa nerviosa, temblorosa, y al mismo tiempo sintió ganas de llorar. Eso no ayuda. Lo sé. Él se acercó despacio, como si le estuviera dando la posibilidad de retroceder. Rosa no retrocedió. Al contrario, se quedó donde estaba esperando, con el corazón golpeándole tan fuerte que le dolía. Mardone levantó una mano y le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja. El gesto fue tan simple, tan tierno, que a Rosa se le aflojaron las defensas por completo. «No quiero apresurarte», murmuró él, «pero tampoco quiero seguir fingiendo». Rosa negó apenas con la cabeza. «Yo tampoco». Él sonrió, apenas. «Entonces ven aquí». No fue un beso brusco ni urgente. Fue uno suave, contenido, como si los dos tuvieran miedo de moverse demasiado rápido y arruinarlo todo. Rosa sintió primero la tibieza, luego la certeza, y cuando se permitió responder, cuando dejó de pensar tanto y simplemente se dejó llevar, supo que ya no había vuelta atrás. Se separaron despacio, respirando distinto. Rosa apoyó la frente en la suya. «Esto sí se siente raro». Mardone soltó una pequeña risa. «¿Raro bueno o raro malo?» Ella cerró los ojos. «Raro bueno». La respuesta le arrancó una sonrisa auténtica. Mardone se quedó mirándola como si quisiera guardar ese instante completo en la memoria. Entonces su celular vibró.
Él lo sacó de inmediato, vio la pantalla y su expresión cambió apenas. No era alarma, era algo más serio, más contenido. Rosa lo notó. ¿Qué pasó? Mardone guardó el teléfono en el bolsillo, pero no apartó la mirada. Era del restaurante. Ella se enderezó de golpe. ¿De Villegas? Sí. El silencio cayó otra vez, pero esta vez con filo. ¿Y qué dijo? Mardone tomó aire. Dijo que ya no hará más turnos dobles, y que mañana quiere hablar contigo, personalmente. Rosa sintió un nudo en el estómago. ¿Para qué? Mardone sostuvo su mirada, y en sus ojos apareció una seriedad que la dejó inmóvil. Porque ya no es él quien decide lo que pasa contigo, porque hoy hablé con el dueño del lugar. Y porque hay algo más que necesito contarte antes de que mañana cambie todo otra vez. Rosa pensó que su mayor logro era sobrevivir. Luego Mardone le entregó un futuro entero. 2 semanas después de aquella noche en que se había quedado dormida en su auto, Rosa volvió a cruzar la puerta de la preparatoria con el mismo nudo en el estómago que había tenido la primera vez. No por miedo a las clases, sino por esa sensación extraña de estar entrando a un lugar que no parecía hecho para ella. Había demasiada juventud alrededor, demasiadas mochilas nuevas, demasiadas risas que todavía no conocían el cansancio de trabajar de pie durante horas. Rosa tenía 23 años, lo sabía, lo aceptaba, pero en cuanto oyó el ruido de los pupitres, el rasgar de los cuadernos y las voces de los demás alumnos, sintió que todo eso le quedaba enorme y pequeño al mismo tiempo. Aún así, se sentó. Eso era lo importante. Se sentó en un pupitre de madera ya gastada, abrió su cuaderno nuevo y respiró hondo. No miró a nadie durante los primeros segundos. Tampoco hizo falta. Podía sentir las miradas curiosas de algunos compañeros, aunque no fueran crueles, solo curiosas. Una muchacha mayor entre adolescentes siempre llamaba la atención, pero Rosa ya estaba acostumbrada a que la miraran raro. Lo que no estaba acostumbrada era no sentirse avergonzada por ello. La maestra entró, pasó lista y comenzó a hablar de las materias, de los horarios, de los requisitos para regularizarse. Rosa escuchó todo con una atención que casi dolía. Cada palabra le parecía parte de algo que había perdido hace años y que ahora, por fin, volvía a tocar con la punta de los dedos. No era solo una escuela, era una posibilidad, una que había estado demasiado tiempo lejos de su alcance. Cuando terminó la clase salió con el cuaderno apretado contra el pecho. El aire de la calle le supo distinto, más limpio, más frío, más real. Y ahí estaba Mardone, como siempre, recargado junto al BMW gris, con las manos en los bolsillos del pantalón, el saco abierto y la expresión tranquila de quien no tenía prisa por nada. No parecía un hombre esperando a alguien. Parecía un hombre que simplemente había decidido estar ahí. Rosa lo vio desde la banqueta y, sin pensarlo mucho, se le aflojaron los hombros. Él la vio también y sonrió. No era una sonrisa grande, nunca lo era. Era una de esas sonrisas pequeñas que parecían reservadas solo para ella, como si hubiera algo en Rosa que lo serenaba de una forma que no le ocurría con nadie más. ¿Cómo te fue?, preguntó cuando ella llegó a su lado. Rosa intentó contestar con calma, pero lo único que pudo hacer fue abrazarlo, sin aviso, sin cuidado, sin pena. Mardone la recibió de inmediato, con una mano firme en su espalda y la otra rodeándole el cabello con una suavidad casi distraída. Rosa cerró los ojos un instante y se permitió descansar ahí, contra su pecho, sintiendo el latido estable de su corazón. «Bien», murmuró al fin, todavía pegada a él. «Me fue bien, te lo dije», respondió él, con esa voz baja que siempre le aflojaba algo por dentro. Solo era cuestión de empezar. Ella se separó un poco y lo miró. «Todavía me cuesta creerlo. A mí también me costó verte entrar como estudiante y no como la mujer que siempre salía corriendo del restaurante». Rosa soltó una risa breve. «Todavía salgo corriendo de muchas cosas. Ya no de ti misma», dijo él. No respondió, porque tal vez tenía razón. Caminaron juntos hasta el coche, pero Mardone no arrancó de inmediato. Se quedó un momento con las manos sobre el volante, mirando al frente,
como si decidiera algo importante. Rosa notó ese cambio enseguida. En los últimos meses había aprendido a leer sus silencios. Cuando él callaba así, no era por distancia. Era porque estaba midiendo el peso de lo que venía. «Tengo que llevarte a ver algo», dijo por fin. Rosa giró la cabeza hacia él. «¿Qué cosa?» Mardone dudó apenas. «Un lugar, eso no responde nada». Él sonrió de lado. «Ya lo sé». Rosa lo observó de reojo mientras el auto avanzaba por la ciudad. No era la primera vez que Mardone la sorprendía, pero esta vez había algo distinto en su manera de manejar. No parecía improvisar. Tampoco estaba jugando con el misterio por puro gusto. Había una concentración extraña en su rostro, como si estuviera esperando el momento exacto para abrir una puerta. El trayecto terminó en una calle tranquila de Coyoacán, bordeada de árboles y casas viejas con fachadas gastadas pero dignas. Rosa conocía el barrio de nombre, claro, pero nunca había pensado en él como un sitio al que pudiera pertenecerle algo. Mardone estacionó frente a una construcción de 2 niveles, discreta, pintada en tonos claros, con una entrada sencilla y una reja negra recién arreglada. Rosa bajó del auto despacio, miró el edificio, luego lo miró a él. «No entiendo». «Vamos a entrar», dijo Mardone. «Mardone». Él se detuvo y la enfrentó con la misma calma de siempre. «Confía en mí un momento». Ella quiso decir que llevaba demasiado tiempo confiando en él, como para seguir haciéndolo sin preguntas. Quiso decir que ya estaba cansada de que las cosas buenas llegaran envueltas en sorpresas demasiado grandes para ser reales. Quiso decir muchas cosas, pero solo lo siguió. El portón se abrió con una llave que él sacó del bolsillo. Adentro, el lugar era más pequeño de lo que Rosa imaginaba, pero también más vivo. Había un patio angosto con plantas nuevas, paredes recién pintadas y una escalera lateral que llevaba a la planta alta. En la parte de abajo, una puerta de vidrio mostraba un espacio amplio, limpio, con luz natural entrando por 2 ventanas grandes. Rosa se quedó inmóvil. «Esto no es», empezó. «Sí», dijo Mardone, «sí es», lo miró sin entender. «¿Qué sí?» Él metió una mano en el bolsillo y exhaló despacio. «Es un edificio pequeño, 4 departamentos. 2 arriba, 2 abajo. Lo compré hace una semana». «¿Lo compraste?» «Sí». «¿Por qué?» Mardone no apartó la mirada. «Porque quiero invertir en tu futuro». La frase cayó entre ellos con una seriedad que la dejó quieta. Rosa soltó una risa incrédula, casi nerviosa. «No puedes simplemente comprar un edificio y decirme eso como si fuera normal». «No estoy diciendo que sea normal», respondió él. «Estoy diciendo que quiero hacerlo bien». Ella miró otra vez las paredes, la entrada, el patio, el edificio entero como si de pronto pudiera cambiar de forma. Todo parecía demasiado concreto para ser una fantasía, demasiado sólido para ser una promesa vacía. Y eso era justo lo que más la desarmaba. «Explícate», dijo ella, cruzándose de brazos. Mardone asintió como si hubiera esperado esa reacción. «No quiero darte algo que te haga sentir en deuda. No quiero comprarte tranquilidad ni resolverte la vida como si fueras un problema. Quiero que esto te sirva, que te sostenga, que te dé espacio para crecer». Rosa tragó saliva. «¿Y por eso compraste un edificio?» «Por eso compré un edificio». La llevó primero a uno de los departamentos de la planta baja. La puerta se abrió y Rosa entró con lentitud, todavía sospechando que en cualquier momento iba a aparecer alguien diciendo que todo era un malentendido. Pero no apareció nadie. El espacio era pequeño, sí, pero estaba bien pensado. Una sala sencilla, una cocinita integrada, una recámara aparte y un baño decente. No era lujoso, y precisamente por eso le parecía más real. Había luz en las ventanas, piso de madera clara, paredes limpias y una sensación rara de orden. Rosa pasó la mano por el marco de una puerta. «Es bonito», murmuró. «Lo será más cuando pongas lo que quieras aquí». Ella se giró hacia él. «¿Qué quieres decir?» Mardone se apoyó contra la pared, sin invadirla. «Que podrías vivir en uno de los departamentos y rentar los otros 3. El dinero de las rentas podría cubrir parte de tus gastos mientras estudias».
Y cuando termines la preparatoria, podrías seguir con nutrición. Si quieres, la planta baja tiene espacio suficiente para una consulta pequeña. Rosa lo miró como si hubiera escuchado mal. ¿Una consulta? Tu consulta. A ella se le tensó la garganta. Mardone, eso es demasiado. Él negó apenas con la cabeza. No, Rosa. Demasiado sería dejar que sigas pensando que tu única salida es aguantar hasta romperte. Ella apretó los labios. Quiso discutir. Quiso decirle que no podía aceptar algo así, que no era correcto, que no era suyo, que no era justo. Quiso recordarle que toda su vida había vivido midiendo cada gasto, cada peso, cada decisión, que el dinero no se tocaba a la ligera porque el dinero nunca sobraba, que todo tenía precio, incluso la ayuda. Pero al mismo tiempo, una parte de ella entendía lo que él estaba haciendo. No era un regalo tirado al aire. No era una promesa bonita para una noche buena, era una estructura, una base, un lugar donde Rosa pudiera quedarse sin sentirse una carga. No quiero que me mantengas, dijo al fin, con la voz más baja. No te estoy manteniendo. Entonces, ¿qué estoy aceptando? Mardone dio un paso hacia la ventana y miró hacia el patio, como si ordenara las ideas antes de responder. Una inversión, yo puse el capital, tú pones el trabajo. Tú administras esto cuando estés lista. Tú decides qué hacer con tu consulta. Tú decides cómo crece. Yo no quiero adueñarme de tu futuro. Quiero ayudarte a construirlo. La sinceridad en su voz la dejó sin una respuesta inmediata. Rosa bajó la mirada al piso nuevo, a sus propios zapatos gastados, a las manos tensas que no sabía dónde poner. Le daba miedo aceptar. Le daba más miedo aún rechazarlo. Porque lo verdadero no siempre llegaba envuelto en el formato que uno esperaba. A veces llegaba como una oportunidad tan grande que daba ganas de salir corriendo. No sé si sé hacer esto, admitió. Mardone se acercó un poco lo suficiente para que su voz sonara cerca sin aplastarla. Claro que no. Nadie te enseñó a recibir sin sentir culpa. Rosa levantó la vista. Él sostuvo la suya con calma. Pero sí sabes trabajar. Sí sabes estudiar, sí sabes sostener a otros. Ahora te toca dejar que alguien te sostenga a ti. Eso la golpeó donde más le costaba respirar. Porque era cierto, toda su vida había sido la que aguantaba, la que resolvía, la que se quedaba al final, la que sacaba fuerza de donde no había. Nadie la había cargado nunca cuando estaba cansada. Nadie le había dicho que podía descansar sin perder valor. Rosa tragó saliva. ¿Y si no funciona? Entonces lo intentamos otra vez, dijo él. Pero no voy a pedirte que abandones algo que puede cambiarte la vida solo porque te da miedo. El silencio que siguió no fue incómodo, fue profundo. Ella recorrió el departamento con la mirada una vez más. Se imaginó una mesa pequeña junto a la ventana, un par de plantas, libros sobre nutrición, sus apuntes, una cama limpia, tal vez un sillón viejo. Tal vez clientes entrando algún día a una consulta modesta pero suya, suya de verdad. Y por primera vez, esa idea no le pareció arrogante. Le pareció posible. Quiero verlo todo, dijo de pronto. Mardone arqueó una ceja. ¿Todo? El edificio completo, los otros departamentos. Quiero saber en qué estás metiendo el dinero que dices que inviertes en mí. La sonrisa que él soltó fue pequeña pero auténtica. Sabía que dirías eso. La llevó entonces por los 3 niveles, mostrándole cada rincón con paciencia. Los departamentos de arriba eran iguales de sencillos. Uno tenía una vista más abierta al jardín de una casa vecina. Otro daba a la calle. Rosa preguntó por los techos, por las tuberías, por el mantenimiento, por la posibilidad de dividir espacios. Mardone respondió a todo con una seriedad que la hizo sentir menos como una receptora de favores y más como una socia con voz propia. Eso le quitó parte del miedo. No todo, pero parte. Cuando terminaron, ya empezaba a caer la tarde. Rosa se quedó en el patio, con la vista fija en los árboles del borde de la calle. El viento movía las hojas con un ruido suave. Mardone se colocó a su lado sin tocarla. «Aún puedes decir que no», le dijo. Rosa sonrió apenas, sin mirarlo. «Y tú aún puedes dejar de hacerme pensar tanto. Eso no parece probable.
Ella soltó una risa breve, luego se volvió hacia él. No te estoy diciendo que no. La tensión en la cara de Mardone cambió apenas. No fue exagerada, fue contenida, pero Rosa la vio. Entonces, Rosa respiró hondo. Te estoy diciendo que sí, pero con una condición. Dime. Esto no me convierte en alguien que te debe su vida. Mardone la escuchó sin interrumpirla. No voy a dejar de trabajar. No voy a dejar de estudiar. No voy a fingir que no me cuesta aceptar esto. Y no quiero que un día me recuerdes cuánto hiciste por mí, como si eso te diera derecho a decidir por mí. Él asintió de inmediato. Eso nunca. ¿Lo prometes? Lo prometo. Rosa sostuvo su mirada un segundo más. Entonces sí. Acepto. Algo suave se deshizo en el rostro de Mardone. No alivio completo, más bien una especie de paz contenida. Bien, dijo él, y su voz salió más baja de lo normal. Porque hay una cosa más. Rosa se tensó de inmediato. ¿Qué más? Los contratos ya están en proceso. Todo quedará a tu nombre como administración. No vas a estar desprotegida. Y el programa de becas del restaurante nuevo también está listo. Cuando quieras, puedes empezar a revisar los horarios. Ella lo miró con el ceño fruncido. Ya lo tenías planeado, sí. ¿Y no pensaste en avisarme antes de llevarme a conocer el lugar? Pensé en muchas cosas, admitió él. Avisarte no fue una de ellas. Rosa soltó una risa pequeña, casi rendida. Eres imposible, lo sé. Esa noche no volvieron a uno de sus departamentos. Mardone le preguntó si quería quedarse allí un rato más, y Rosa, después de dudar apenas unos segundos, dijo que sí. El lugar todavía estaba vacío, sin muebles, sin cortinas, sin ruido. Pero había una manta doblada en el asiento trasero del auto y dos almohadas improvisadas que Mardone había dejado por si acaso. Él no hizo comentarios sobre lo poco cómoda que sería la noche. Ella tampoco. Bajaron la manta al piso de la recámara principal y se acostaron ahí, en medio del cuarto desnudo, con el frío subiendo desde la madera y el olor a pintura reciente todavía en las paredes. No era una situación elegante ni romántica en el sentido superficial de la palabra, pero sí era íntima. De esa intimidad que solo aparece cuando dos personas dejan de fingir que el mundo exterior importa más que el momento presente. Rosa se acomodó de lado con una mano apoyada sobre el pecho de Mardone. Él la rodeó con el brazo con cuidado, como si todavía se sorprendiera de tenerla ahí. ¿Te parece raro?, preguntó ella en voz baja. ¿Qué cosa? Todo. Mardone soltó una risa suave. Sí, a mí también. Rosa cerró los ojos un momento. El silencio del lugar era distinto al de su cuarto en La Guerrero. Allá el silencio siempre venía acompañado por ruido ajeno, por tuberías, por vecinos, por el cansancio. Aquí, en cambio, había una calma nueva. Una calma que no se había ganado sola. Una calma que alguien más había ayudado a construir. Nunca pensé que terminaría así, murmuró Rosa. ¿Así como? Acostada en el piso de un departamento que no es mío, contigo, hablando de rentas y escuelas como si fueran cosas normales. Mardone la apretó un poco más contra él. Tal vez por eso se siente importante. Ella abrió los ojos y se quedó mirando el techo desnudo. ¿Crees en el destino? Mardone tardó en responder. ¿No creía? ¿Y ahora? Ahora no sé cómo explicaría todo esto si no creyera en algo parecido. Rosa sonrió en la oscuridad. Yo tampoco sé explicarlo. No tienes que hacerlo. Hubo una pausa larga después. Rosa se giró apenas para verlo. Yo pensé que mi vida se trataba solo de aguantar, dijo. Trabajar, mandar dinero, no rendirme. Creí que eso era lo máximo que podía aspirar a hacer bien. Mardone la miró en silencio. Y lo hiciste muy bien, ella negó despacio. No, solo sobreviví. No, corrigió él, sobreviviste sin perderte. Eso es diferente. La frase le dejó un hueco cálido en el pecho. Rosa bajó la vista y sintió que algo dentro de ella, algo que llevaba años apretado y seco, empezaba a aflojarse. No estaba feliz de golpe. No era eso. Seguía teniendo miedo. Seguía sin creer del todo que lo bueno pudiera quedarse. Pero había una diferencia entre antes y ahora. Antes no había caminos. Ahora sí. El auto equivocado, dijo en voz baja, casi sonriendo. Todavía no puedo creer que todo empezara ahí.
Mardone soltó una pequeña risa. No fue el auto equivocado. Claro que sí. No, fue el momento correcto. Rosa giró el rostro hacia él. Eso suena a una de esas cosas que dices para convencerme. Tal vez. ¿Y si no te creo? Él le acomodó un mechón detrás de la oreja, con una ternura tan tranquila que la hizo temblar un poco. Entonces te lo seguiré demostrando. Rosa dejó escapar el aire despacio. Se quedó así, contra él, sintiendo el calor compartido debajo de la manta, el cansancio feliz de haber tomado una decisión que no la empequeñecía, sino que la sostenía. Y mientras el sueño empezó a vencerla, comprendió algo que le dio paz en lugar de miedo. Aceptar ayuda no era lo mismo que rendirse. No cuando esa ayuda venía de alguien que la miraba como si su vida valiera tanto como la de él. La noche avanzó sin prisa. Afuera, Coyoacán seguía con sus ruidos lejanos, sus perros, sus autos, su vida ajena. Adentro, en cambio, todo parecía detenido en una especie de quietud nueva. Rosa cerró los ojos y, antes de dormirse por completo, escuchó la voz de Mardone muy cerca de su oído. Mañana empezamos de verdad. Ella sonrió apenas, con la cabeza apoyada en su pecho. Y ya medio dormida, alcanzó a pensar que quizás, solo quizás, su vida acababa de cambiar para siempre. Entró por error en un auto ajeno. Salió de él con una vida nueva. La mañana en que don Juan llegó con la olla todavía humeante, Rosa estaba descalza en la cocina pequeña del departamento nuevo, acomodando unas tazas que ni siquiera combinaban entre sí. Aún le parecía raro abrir los ojos y no escuchar el ruido apurado de la Guerrero, ni el vecino que subía y bajaba las escaleras a cualquier hora, ni el refrigerador viejo que vibraba como si fuera a rendirse. Aquí todo sonaba distinto, más suave, más limpio, más suyo, aunque todavía le costara decirlo sin sentir un pequeño sobresalto en el pecho. Había pasado apenas un tiempo desde que se mudó a Coyoacán, pero algunos días todavía despertaba con la sensación de que en cualquier momento alguien iba a tocarle la puerta para decirle que todo era un error. Que el edificio, el departamento, la escuela, incluso Mardone, eran cosas demasiado grandes para ser ciertas. Luego miraba por la ventana, veía el patio lleno de luz, la mesa donde había dejado sus cuadernos,